¿Qué tal? Bienvenido. Seguimos con la última semana de las clases teóricas del curso. Estamos en semana 15. Vamos a revisar los temas correspondientes a la catálisis enzimática, pero utilizando en esta ocasión el sitio web de tu libro de texto. Muy bien. Entonces el tema lo encuentras en el capítulo 7. Nos vamos a donde dice notas de resumen y en las notas de resumen nos vamos a donde dice enzimas. Muy bien. Comenzando, te explican que las enzimas son sustancias con propiedades catalíticas. Te vas a dar cuenta que trabajando las cuestiones de energía, de activación con las enzimas, esta montañita se baja y se hace muy rápido. Te vas a dar cuenta que están los complejos enzima-sustrato, en donde tú tienes una enzima y quiero que te fijes muy bien que ahora aquí la enzima es como si fuera el catalizador. Entonces, el sustrato va a ser la sustancia química que va a reaccionar. Los sitios activos se encuentran en la enzima y este es un detalle muy fino que tienes que recordar. Me da mucha pena insistir, pero tienes que recordar. Ahora la S es la sustancia que va a reaccionar. La E es en donde están los sitios activos. La E es el sólido. Entonces, esto puede generar un poquito de confusión, espero que no. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un modelo de llave cerradura, en donde la forma del sitio activo está para recibir a un tipo de sustrato y no para otros, ¿ok? Entonces aquí te están dando a entender que cuando el sustrato se absorbe y forma un complejo activado, ocurre una reacción química en donde la figura geométrica de la especie del sustrato se parte en dos. ¿Te fijas? Es como si fuera un círculo y un cuadrado y tienes los productos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí te dan un ejemplo de qué es lo que sucede en la sangre con la ureasa para limpiar cuestiones de urea. Aquí lo interesante es lo siguiente. Tú tienes una reacción en donde tienes la urea con la ureasa, que es la que la va a partir. La enzima va a hacer que la ureasa reaccione y se descomponga en CO2 y amonio, pero fíjate que la ureasa aparece al principio y al final. Eso quiere decir que interviene en la reacción, pero sale como si fuera un inerte, pero no es un inerte porque sin eso pues no se hace más rápida la velocidad de la reacción. Entonces, un mecanismo correspondiente para esta reacción es, en el primer lugar, tenemos la absorción de la enzima al sustrato, la absorción del sustrato a la enzima. Esta nueva cantidad que ves aquí se conoce con el nombre de complejo activado enzima-sustrato. Ya que se formó ese complejo, puede desdecirse, puede decir, no, ya no quiero estar acomplejado. Ese complejo enzima-sustrato se puede separar de nuevo a dejar libre la enzima o bien ese complejo enzima-sustrato puede reaccionar con algo más para dar producto y liberar la enzima. ¿Sí? Entonces, cuando enzima-sustrato hace algo, siempre involucra dejar la enzima libre. Bueno, entonces aquí lo que se te muestra es la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Y qué quiere decir esto? Tú vas a decir, bueno, ¿y este señor qué? A mí qué, ni mi padrino es ni nada. No, bueno, lo que se supone es que si tú haces el mecanismo que aprendiste en catálisis heterogénea de sacar las reacciones, perdón, las leyes de velocidad en cada una de las reacciones, aplicas la velocidad neta para el complejo enzima sustrato y a eso le aplicas la hipótesis del estado estacionario, bla, 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 bla. Todo lo demás, entonces llegas a esta forma. ¿Cómo llegas a esta forma? Cálate. Si estudiaste primero en el libro, cálate, cálate. ¿Cómo llegarías? ¿Cómo llegarías? Primero, velocidades de reacción neta en todo. Segundo, velocidad de reacción neta de la enzima sustrato igual a cero. Tercero, hay que hacer un balance de sitios, como se hacía en catálisis. El balance de sitios ahora va a ser de sitios activos. Los sitios de la enzima totales E sub T va a ser igual a E más E punto S. Haz esto del álgebra y te quedas con esto. Trata de hacerlo en tu cuaderno, por amor de Dios. Y ya que lo intentaste, checa tu respuesta, porque aquí viene la respuesta. ¿Qué te apuras? Aquí está. Pues entonces trata de hacerlo tú primero.
Conviene linearizar esta ecuación, simplemente la inviertes, la reacomodas para que puedas graficar en una línea recta, poder sacar las constantes que están involucradas en esta ecuación. ¿Cuántos tipos de inhibición leíste en tu libro? Ajá, muy bien. Hay una reacción, una inhibición competitiva, que este es el camino bioquímico, pero los pasos aquí los tienes, ¿de acuerdo? Y de lo que se supone es que, pues, si el sustrato que le toca se absorbe, pues entonces hay un complejo activo. Y de ese complejo activo surge un producto. Pero si el inhibidor es el que se absorbe, entonces el complejo inhibidor sustrato es inactivo y se detiene. Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo sacar la ley de la velocidad de la reacción para una inhibición competitiva? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Para una inhibición competitiva, las reacciones que se dan son enzima con sustrato, muy bien, y da producto. Pero la enzima y el inhibidor pueden dar también, pueden dar también un, pueden dar también un complejo, ¿sí? Entonces la velocidad del producto es esta y la velocidad del producto es esta y entonces aquí estamos aplicando la hipótesis del estado estacionario y cuando aplicas la hipótesis del estado estacionario sacas la concentración de enzima sustrato y sigues adelante con el álgebra para terminar con una ecuación así de compacta. Cuando la velocidad neta de la enzima inhibidor es igual a cero, es la segunda hipótesis de estado estacionario que se tiene que hacer, despejas el complejo enzima inhibidor, haces el balance de sitios para la enzima total, todo el álgebra que involucra todo esto y ya llegas a esta forma. Esta forma es para una inhibición competitiva. Recuerda que tú siempre puedes parar el video y tratar de reproducir esto en tu cuaderno. Va. Ahora, ¿cómo se vería una inhibición no competitiva en una gráfica de Lineweaver-Burke? Muy bien, vamos a verlo juntos. Aquí está el ejemplo. Observa que esta es la forma lineal, la ecuación que está aquí arriba. La Y es simplemente el recíproco de la velocidad de desaparición del sustrato. La X es la que se pone sabrosa. La X es la que se pone muy interesante porque tienes que hacer una especie como de, pues vamos factorizando de alguna manera y tenemos que 1/S multiplicado por esto más todo lo demás. Ahora, entre todo esto tenemos que identificar con mucha calma cuáles son nuestras variables. Km es la constante de Michaelis-Menten. Vmax es una constante de Michaelis, una constante de la ecuación. Vmax es la misma constante. La concentración de inhibidor, esa sí va a cambiar y la K de inhibición cambia. Pero para una concentración fija, tu variable siempre va a ser la concentración del sustrato. ¿Sabes qué? Aquí entre no le digas a nadie, la concentración del sustrato es la concentración del reactante y más nos vale que cambie y que cambie para abajo, que se vaya acabando, porque si no hay una reacción, si no se consume el reactante, nos dan cuello, mano, como ingenieros no servimos, entonces hay que tener cuidado con eso. Ese es el reactante. Entonces, 1/, la velocidad de desaparición del reactante S, lo tenemos como una Y, aquí está. La X viene siendo 1/S, aquí la tienes. Y entonces, fíjate bien, la pendiente es Km/Vmax. En esta pendiente, ¿tú observas la concentración del inhibidor? No, ¿verdad? Por eso, si no hay inhibición, si sí hay inhibición y si sube la inhibición, las pendientes son las mismas. Estas tres líneas son unas líneas paralelas. ¿En dónde sí afecta la concentración de inhibición? Afecta del sumando a la derecha. Y todo esto es un número, porque a la concentración del inhibidor le tienes que dar un número. Si es cero, pues es cero, y si no, pues es algún número, pero es un número. Entonces, fíjate que conforme la concentración del inhibidor aumenta, esta fracción aumenta, este factor aumenta y todo el producto aumenta. Por eso, cuando no hay inhibición, que es cero, tenemos el intercepto más abajo. Recuerda que todo esto es el intercepto. Tenemos el intercepto más abajo y ahí nos lo vamos subiendo conforme aumenta
el inhibidor, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es una gráfica de Line-Weber-Burke para una inhibición en donde no hay competencia. Es una inhibición sin competencia. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay un resumen que viene sacado de tu libro de texto. Si yo tengo datos experimentales donde yo grafico el recíproco de la velocidad de desaparición de mi reactante, que aquí se le llama sustrato, contra el recíproco de esa concentración del reactante, también llamado sustrato, yo me voy a dar cuenta que para una reacción sin inhibición, pues es una línea recta cualquiera. Si tengo una inhibición en donde no está sin competencia, pues entonces es una línea recta, esta que estoy señalando con el mouse, que tiene la misma pendiente, pero el intercepto cambió. Sin embargo, si la reacción es competitiva, aguas, queda igual el intercepto, pero lo que cambia es la pendiente. Y por último, la inhibición más compleja que hay, aquí le llaman no competitiva. Yo a esta le llamo la uncompetitive, yo le digo sin competencia, y esta es no competitiva. Si te fijas, la pendiente de esta línea comparada con la donde no hay inhibición, la pendiente cambia y el intercepto también. Ya no están en el mismo lugar en el eje vertical. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la inhibición sin competencia de sustrato? Ah, pues aquí está, mira, este es el modelo. Tienes en una reacción reversible, el sustrato se une a la enzima para darte un complejo activado enzima sustrato. Aquí hay un error, este sí es activo, sí debería de ser activo, ¿ok? Aquí táchale el in, eso se lo quitas porque se trata de que sí está activo. Y en una segunda parte, nosotros tenemos que ese complejo de enzima sustrato puede agarrar otra molécula de sustrato y darnos este tipo de complejos. O bien el complejo de arriba, en lugar de pegarse a un sustrato, solito se despega para darnos un producto y la enzima libre, ¿ok? La velocidad de reacción para este modelo es esta que está aquí. Antes de ponerte a picarle a ver aquí cómo le hicieron, trata de hacerlo tú. Hay que hacer los pasos con tranquilidad. Velocidades para cada una de las reacciones. Aquí son 5. Enseguida identificas cuántos complejos activos tengo yo aquí. Hay un complejo activo que es enzima sustrato y hay otro complejo activo que es enzima sustrato-sustrato. Identifico qué velocidad necesito. Necesito la velocidad de desaparición del sustrato o bien la de la aparición del producto, cualquiera de las dos. Y tengo que hacer velocidades de reacción neta para cada complejo, para este y para este otro. Cuando tengo dos velocidades de reacción netas, porque tengo dos complejos, tengo que aplicar 2 veces la hipótesis del estado pseudoestacionario. Las velocidades netas las tengo que hacer igual a 0. Y por último, cuando estamos involucrando sitios activos en una sustancia sólida, tenemos que hacer un balance de sitios. Hasta ahorita aparentemente son del mismo tipo. Entonces, un balance de sitios te va a decir que E es la E de los sitios totales, E sub T, va a ser igual a la E solita, que son los sitios libres, más el complejo activo ES, más el otro complejo activo que es ESS. ¿De acuerdo? Entonces, ya que trataste de hacer todo eso en tu cuaderno, pues sí, entonces ya pícale en el sitio web y te van a llevar de la mano con todo lo que yo te estuve diciendo. Mira, aquí está una hipótesis de estado estacionario y acá está la otra. ¿Ok? Y aquí está la hipótesis del estado pseudoestacionario que viene de una ecuación y aquí viene la de la otra, ¿va? Entonces, fíjate al final cómo te queda. Tú puedes hacer álgebra, ahí sí, si se te atoró o no te salió la forma tan compacta, pues velo con cuidado, pero siempre trata de hacerlo tú primero, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, esto me lo voy a brincar, te voy a dejar para que tú lo veas con confianza. Aquí hay un ejemplo de un análisis de bifurcación para reacciones de enzima, pero esto es un material de posgrado. Si lo quieres ver, claro que lo puedes ver,
pero de otra manera no tiene caso, ¿ok? Si a ti te interesa saber qué onda con el metanol, por qué no se envenena. El metanol resulta ser que tiene una inhibición de algún tipo, competitiva, no competitiva, sin competición. Es un tipo de inhibición que no le permite al cuerpo metabolizar el etanol, porque la enzima que nos ayuda a metabolizar el etanol se inhibe con el metanol. Entonces, es grave tomar metanol porque, pues, es como si no estuviéramos digiriendo el etanol y entonces, sí nos metemos en problemas, ¿ok? Hay un problema de examen vivo que tiene que ver con el metabolismo del alcohol. Es el ejemplo 77 en la cuarta edición del Fogler. Y aquí tienes el código Polymath. Yo te recomiendo, pues ya te la sabes, que lo vayas sacando para MATLAB y empieces a reproducir esos resultados, ¿ok? Muy bien, pues hasta aquí es el material que corresponde a catálisis enzimática que puedes consultar en tu sitio web que acompaña a tu libro de texto. Como puedes ver, aquí hay pasos explicados, pero es un material muy condensado. Por eso este es el segundo video en la serie de videos de catálisis enzimática. Este video te va a ser útil siempre y cuando hayas leído primero tu libro de texto. ¿Ok? Bueno, pues un placer. Espero que toda la serie de catálisis enzimática te sea de utilidad. Hasta pronto.